Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio para mí dar la introducción al pastor Silvestre Vázquez, pastor de la Iglesia Bautista de Nuevo Tampico, una iglesia hermana y un pastor también que nos ha apoyado mucho y tanto en el proyecto de la Biblia. Y es una bendición tenerle con nosotros y que es mi oración que la siguiente enseñanza y exposición sea de bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Silvestre Vázquez. Saludos, hermanos, desde la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, México, la Iglesia Bautista Nuevo Tampico, su pastor, un servidor, Silvestre Vázquez Esqueda. Pues les mandamos un cordial saludo a todos los hermanos allá por Sudamérica. Quiero hoy enseñarles a todos ustedes respecto a la preservación de la Biblia. Hay una pregunta que se hacen muchos acerca de una traducción que se llama la Septuaginta. Y hoy quiero tratar ese tema. Yo creo que es mitológica y voy a explicar por qué. ¿Qué es la Septuaginta? Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por permitirme enseñar esto a mis hermanos. Ayúdalos para que puedan comprender, para que puedan entender tu palabra tal cual es, sin quitarle, sin ponerle, y que seas tú, Señor, el que nos hable a todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es una supuesta traducción griega del Antiguo Testamento, hecha en Alejandría, Egipto, aproximadamente en el 250 a.C., por 72 judíos, a solicitud de Ptolomeo II, o Ptolomeo Filadelfo. En realidad, no hubo tal traducción por las siguientes razones. En la palabra de Dios nos dice que Dios prometió preservar su palabra, dándole ese privilegio a su pueblo escogido. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 1 y versículo número 2 dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho. En todas maneras, lo primero, ciertamente porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. Esto que vemos de la Septuaginta, voy a explicar por qué razón no es una traducción veraz. Y lo primero aquí, pues, que Dios prometió preservar su palabra dándole ese privilegio a su pueblo escogido. Y hay algo interesante en el Antiguo Testamento, ahí en Jeremías 44, 26. Jeremías capítulo 44, versículo 26. Dice: por tanto, oíd palabra del Señor, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive el Señor Dios. Dios juró por su grande nombre, que su nombre no sería invocado en toda la tierra de Egipto por ningún judío. Entonces, ¿de qué se trata esta supuesta traducción? Bueno, es una leyenda, la leyenda completa de la Septuaginta. Está basada en la carta de Aristeas. Wikipedia tiene, hoy están quitando mucha información fidedigna de Wikipedia, porque ya saben ustedes las presiones que tienen por el globalismo. Pero Wikipedia, al menos cuando yo saqué esa definición, habla de esta carta. No sé si aún está en Wikipedia, pero dice: la conocida como carta de Aristeas
o Carta a Filócrates, es una obra del siglo III antes de Cristo, incluida entre los libros apócrifos. Flavio Josefo, que la parafrasea, la atribuye a un tal Aristeas como dirigida a Filócrates. La obra describe la traducción al griego de la ley hebrea por parte de 72 traductores enviados a Egipto, desde Jerusalén, a petición del bibliotecario de Alejandría, lo que resultó en la traducción conocida como la Septuaginta, miren lo que dice Wikipedia, aunque se ha argumentado que la historia es ficticia. Este es el primer texto que menciona la Biblioteca de Alejandría, según Wikipedia. Ahora, se conservan unos 20 manuscritos de la carta. Se supone que el autor era un cortesano de Ptolomeo II, o sea, Filadelfo, y a menudo recibe el nombre de Pseudo Aristeas. Es increíble, ¿no? La obra cuenta como el rey de Egipto, supuestamente, Ptolomeo II, recibe de su bibliotecario, Demetrio de Falero, la petición de traducir al griego la Biblia hebrea, el Pentateuco. El rey da su apoyo a la iniciativa, libera a los judíos reducidos a la esclavitud por sus antecesores y envía regalos al templo de Jerusalén. El sumo sacerdote elige 6 hombres de cada una de las 12 tribus, lo que da un total de 72 traductores. Estos viajan hasta Alejandría, donde el rey los recibe, y durante 7 días les formula preguntas de carácter filosófico, cuyas respuestas se consignan por extenso. Los 72 traductores acaban la tarea exactamente en 72 días. Cuando los judíos de Alejandría oyen que la ley hebrea se ha traducido al griego, piden copias y dictan una maldición contra cualquiera que cambie la traducción. El rey premia a los traductores y los envía de vuelta a su patria. Uno de los objetivos principales del autor parece ser la de establecer la superioridad del texto griego de la Septuaginta sobre cualquier otra versión de la Biblia hebrea. El autor es notablemente pro-griego, retrata a Zeus como otro nombre de Yahvé, y aunque critica la idolatría y la ética sexual griega, no se trata de un ataque frontal, sino de una invitación a cambiar. La forma en que el autor se concentra en describir el judaísmo y en particular su templo en Jerusalén puede verse como un intento de proselitismo. Ahora vea lo que algunos estudiosos, como Luis Vives, basándose en un análisis filológico, afirma en sus 22 libros de Civitae Dei Commentaria, en el año 1522, que la carta es una falsificación. Humphrey Hoddy publicó contra Historium Aristae de Septuaginta Interpretibus Dissertatio, en la que afirma que fue una falsificación tardía de un judío helenizado, escrita para dar autoridad a la versión de la Septuaginta. Eso es de donde se toma todo lo que es esta leyenda, este mito de la Septuaginta. Yo creo que cualquier persona puede tener acceso a toda esta información si gustan, pero como dije al principio, ¿qué es la Septuaginta? Es una supuesta traducción griega del Antiguo Testamento hecha en Alejandría, Egipto. Ahora, en el periodo, quiero aclarar esto, en el periodo intertestamentario, conocido como los 400 años de silencio, Dios no habló a su pueblo por ningún profeta. Usted recuerda que los 400 años de silencio, así se llamaban por esta razón, que Dios no habló por boca de ningún profeta. Entonces, ¿qué se hizo en esos tiempos? Malaquías, que fue el último profeta, ahí en Malaquías 3:1 y Malaquías 4:5, habló
que iba a venir Elías. Y el Señor Jesucristo dice que ese Elías que vino era Juan el Bautista. Eso sucedió después de 400 años. Ahora, en ese periodo intertestamentario, no había sumo sacerdote en Jerusalén en el 200 antes de Cristo, que pudiera encontrar la genealogía de las tribus perdidas de Segunda de Reyes 17, 23 y 24. Quiero que veamos eso. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 23 y versículo número 24. Démosle lectura, por favor, y si usted tiene su Biblia a la mano, puede verificar lo que estamos leyendo. Dice así: hasta tanto que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria, hasta hoy. Dice, ¿a dónde fue transportado Israel? A Asiria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amad, y de Sefarbaim, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Fue cuando vino la mezcla. Por eso los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque los samaritanos eran gente mezclada. ¿Y dónde estaban las 10 tribus de Israel que estaban perdidas? Ahí andaban. En ese periodo intertestamentario, pues lógicamente no había ni un sumo sacerdote que se encargara de reunir a 6 de cada tribu de Israel. Es imposible, eso no podría ser. Y además, solo la tribu de Leví, a esa tribu se le confió el trabajo de ser un guardián de las Escrituras del Antiguo Testamento. Miren, ahí en Malaquías capítulo 2, versículo número 7. Malaquías capítulo 2, versículo número 7. Dice la palabra de nuestro Dios: porque los labios de los sacerdotes han de guardar el conocimiento, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Los sacerdotes eran levitas. No se le dio a otros ese privilegio de guardar las Escrituras. Pueden ver desde Deuteronomio 31, 25 y 26. Deuteronomio 31, 25 y 26. Dice la palabra de nuestro Dios: mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Eran los levitas los que se encargaban de guardar la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 17, 18 puede también ver ahí lo que dice. Dice así la Escritura: y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, la cual está delante de los sacerdotes y levitas. Entonces, ¿cómo podrían esas tribus hacer ese trabajo si no les correspondía tampoco? Y más que Dios habló por boca del profeta Jeremías, que ni siquiera de ningún judío iba Dios a hablar, ningún judío que estuviera en la tierra de Egipto. Ahí podemos ver entonces que la Septuaginta es un mito, es una leyenda. Vemos como la evolución de Charles Darwin o como el mito guadalupano. ¿Quién habla de esta traducción solamente? Bueno, Filón de Alejandría, que vivió en el año 20, tal vez al 50, no hay mucha información de esto. ¿Quién era Filón? Filón era un gnóstico judío que no creía en la Biblia. Menciona la traducción e insinúa que los traductores estaban inspirados. Ni es correcto decir que los escritores, ni los que escribieron la profecía del Antiguo Testamento estaban inspirados. Cuando en 2 de Pedro 1:21 dice muy claro Pedro
que ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. Y la única inspirada, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que es la palabra de Dios, dada por inspiración de Dios. Entonces, las inspiradas son las palabras, no los hombres. Entonces aquí Filón, pues era un filósofo gnóstico que no creía ni en la Biblia y todavía se le ocurría hablar de esto. Por consiguiente, el que escribió la carta de Aristeas era un hereje que inventó un cuento de hadas. Eso que quede muy claro. ¿Qué siguió después? ¿En qué se basan los modernistas, los traductores modernistas, para decir que usan la Septuaginta y que se atreven a decir que Cristo Jesús y sus discípulos usaron la Septuaginta? No, no existía. Eso venía de esa carta de Aristeas, que también era algo inventado, pero no existía, no había ni siquiera algo que ayudara para saber esto de dónde venía. Entonces, ¿de dónde viene entonces? Inventaron luego otra cuestión, la recensión luciana, pero tampoco tuvo éxito. Entonces tienen que inventar otra mentira acerca de la exapla de Orígenes, de la cual hablaré en otra ocasión. Por lo pronto quiero que quede muy claro que esa mitológica Septuaginta no existió. Viene precisamente de esa carta de Aristeas, que también es muy difícil encontrar siquiera una copia de dicha carta, que tampoco tenía nada que ver con la famosa Septuaginta. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos en el próximo momento que me corresponde. Dios los bendiga. Saludos nuevamente, hermanos, desde la ciudad y puerto de Altamira, su amigo el pastor Silvestre Vázquez. Estamos para servir. Hoy quiero hablar, ya habiendo aclarado ya de dónde surge la famosa mitológica Septuaginta, ahora veamos quiénes continuaron con ese mito. En primer lugar tenemos a Orígenes, que vivió entre el 184 y 254 después de Cristo. Este personaje muy respetado y creído en el ambiente evangélico actual, pues enseñó, por ejemplo, el sueño del alma, la regeneración bautismal, la salvación universal, el no retorno de Cristo a la tierra, y libremente corrigió el texto del Nuevo Testamento en donde quiera que él sentía que estaba un error. Eso le llamó la interpretación alegórica, muy famosa. Pero ¿qué fue lo que hizo Orígenes? Bueno, vamos a hablar de la exapla. La exapla de Orígenes fue la primera Biblia políglota en la cual los eruditos modernos hallan la supuesta Septuaginta. Sin embargo, puesto que la única copia disponible de esta Septuaginta fue escrita 125 años después de la muerte de Orígenes, pues no sé de dónde sacan ellos esa información, pero lo que fue realmente esa famosa Septuaginta fue precisamente una versión que el mismo emperador Constantino le pidió a Eusebio o Pámpilo, uno de esos dos, que hiciera una versión, y sale el texto vaticano. Entonces ellos pues se fueron a la quinta columna del exapla, ahora explico esto, para tomar de ahí algo, no es exactamente 100% lo que hicieron ellos, para darle un texto a Constantino. Fue tan malo ese texto que los cristianos de su tiempo rechazaron esa versión, pero el Papa pues guardó ese texto que usan muchos aún
pues aquellos que son supuestamente eruditos en la palabra, el texto vaticano, que salió de la biblioteca precisamente del Vaticano. ¿Qué era el Exapla? El Exapla simplemente era un libro que contenía 6 versiones del Antiguo Testamento. Esas 6 versiones fueron colocadas en columnas verticales. En la primera columna estaba un Antiguo Testamento hebreo. En la segunda era una transliteración griega del Antiguo Testamento. La tercera columna contenía una versión de Aquila, la cuarta una de Simacus, y la quinta columna era la que escribió el mismo Orígenes. La sexta fue hecha por Teodosio. Los eruditos modernos, en su ingenuidad, nunca han considerado la posibilidad de que Orígenes estaba encargándose de producir un Antiguo Testamento griego con el propósito de reunir las demandas de la falsa carta de Aristeas, que después Filón también le dio validez. Ni tampoco han considerado que hasta el tiempo en que Orígenes tomara su pluma, bueno, con ayuda de 14 taquígrafos y copistas, no había un Antiguo Testamento griego a la vista. Orígenes fue un discípulo de Clemente de Alejandría y fue desde allí donde tenía su centro de operaciones, Alejandría, Egipto. No olvidemos que Dios había jurado por su grande nombre que su nombre no sería invocado en toda la tierra de Egipto. Esto lo vimos en el anterior estudio, Jeremías 44:26 lo dice. Ahora, como es de esperar, Orígenes fue un gran defensor de los textos alejandrinos, los cuales los modernistas usan para sus traducciones. Y no se requiere, quiero que quede claro esto, no se requiere mucho intelecto para entender que los apóstoles tenían un Antiguo Testamento 100% fiable y no necesitaron ninguna traducción al griego, puesto que ellos eran judíos y hablaban el idioma hebreo. Ahora, posteriormente, ellos mismos, los escritores del Nuevo Testamento, fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta Revelación. Escribieron lo que vieron, lo que oyeron y lo que vivieron. Ahí podemos ver en 1 de Juan capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Está hablando el apóstol Juan, quien fue el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús, era muy cercano a él, eran primos, hermanos en la carne. Ahora, también dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso lo escribió el apóstol Juan. Ahora también ahí el compañero de apóstol que era Lucas, también dijo, puesto que muchos han intentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, como nos las entregaron los que desde el principio las vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Hame parecido bueno también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las cuales has sido enseñado. Eso dice Lucas 1, del 1 al 4. Entonces vemos aquí a Juan y a Lucas, y también al apóstol Pablo, que escribió 13 epístolas. En 2 Corintios 12, del 1 al 4 dice, cierto, que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. Y pues en el libro de Revelación
el apóstol Juan mismo también, que escribió este libro, dice ahí en Revelación 1, del 9 al 11, yo Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el postrero, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Como vemos aquí, si los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, que ellos también hablaban el hebreo y tenían las escrituras fieles, ¿sería necesaria una traducción alejandrina hecha por gnósticos como Orígenes? Yo creo que hasta un niño puede entender todo esto. Dios los bendiga, mis hermanos. Hay mucha más información. Yo quiero decirles que estamos aquí para servir. Y si alguna pregunta puedo contestar más adelante, hágale saber esto al director de todo este programa, que es el hermano Allen Johnson. Dios los bendiga a todos. Queridos hermanos, una vez más, es un privilegio para mí poder introducirles a nuestro hermano Carlos Rivera. Está haciendo la obra en
Guatemala, y también ha sido un colaborador del proyecto de la Biblia Valera 1602 Purificada, un celoso defensor de esta, y queda con ustedes nuestro hermano y amigo Carlos Rivera. Les saludo en el santo nombre del Señor Jesucristo, aquí desde la ciudad de Mixco, en Guatemala, Centroamérica. Estamos contentos de poder compartir con ustedes este tema titulado La pureza textual bíblica. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera Morales. Trabajo para Cristo en la obra misionera bautista bíblica Fe Verdadera. Estoy casado con una mujer maravillosa llamada Nuria Carolina Clara. Tenemos 2 hijas, la mayor tiene 16 años, se llama Grecia Carolina, y la segunda se llama Laura Daniela y tiene 14 años. Y juntos le servimos a Cristo como familia aquí en la obra misionera que se dedica a compartir el Evangelio de puerta en puerta, en plazas, en mercados, en el transporte público. Llevamos el Evangelio de Cristo por medio de folletos, también evangelizando a las personas personalmente, sembrando el Evangelio de Cristo también aquí en el Internet. Sabemos que el Internet está saturado de maldad, de oscuridad, y nuestro deber como cristianos es levantar la luz del Evangelio de Cristo para que muchos vean esa luz y crean en el Señor, ya que está escrito que para eso debemos predicar, para que ellos crean y sean salvos, porque no hay otra forma, ¿verdad? Hoy tenemos un tema titulado La pureza textual de la Biblia. Hay varios versículos que tienen que decir algo acerca de esto, de la pureza textual. ¿Qué es pureza? Pues definitivamente es algo que no está contaminado, algo que no está corrompido, algo que se mantiene en su estado natural. Y usted sabe que nuestro Dios creó todo el universo. En Génesis dice que cuando Él terminó su creación, vio Dios todo lo que había hecho, dice, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, algo perfecto, sin errores, sin equivocaciones, porque el Señor no se equivoca, Él no comete errores, Él hizo todo bien hecho. Y entre su creación usted puede ver que Él hizo las aguas, ríos, mares, lagos, manantiales, y que toda esa agua al principio pues era un agua pura. Adán y Eva podían inclinarse y beber de esa agua sin pena. Pasaron los siglos y los hombres seguían bebiendo sin ningún temor esa agua porque no les producía ningún malestar, ninguna enfermedad. Pero al paso del tiempo usted sabe que el hombre, el pecador, ha corrompido las aguas. Desechos químicos, petróleo, basura, contaminación. No podemos beber del agua directamente. Necesitamos ir a la tienda y comprar una botella de agua purificada para beber con confianza de que no nos vamos a enfermar. Ahora está hipercontaminado todo. No puede usted beber de un río, de un lago, quizá de algún manantial tampoco. Necesitamos entonces el auxilio de las plantas purificadoras de agua. Ahora, con la palabra de Dios ha sucedido algo similar, pero quiero leer varios versículos que se relacionan con la pureza de la palabra de Dios. El primer texto que tengo es en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Acompáñenme en esta lectura, segundo de Samuel 22, 31, dice del siguiente modo: Dios, perfecto su camino, la palabra del Señor purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Nos damos cuenta que aquí dice que la palabra de Dios es una palabra purificada, libre de contaminación, libre de corrupción. Pero hay otros versículos que nos muestran lo mismo. Vamos al Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, 6, donde dice así: Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea que sí ha habido necesidad de purificar esta agua de vida. Porque dice, Dios nos dio su palabra pura, igual como hizo con los ríos, los lagos, los mares, los manantiales. Pero al hablar de que está purificada 7 veces, nos da a entender que ha habido un proceso de descontaminación, y después vamos a explicar cómo es que la palabra de Dios hay quienes la han corrompido. Pero sigamos leyendo
Vamos ahora al libro siempre de Salmos capítulo 19. En el versículo 8 dice del siguiente modo: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor, puro, que alumbra los ojos. Ya van 3 versículos donde vemos que la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos son puros, sus palabras son puras, es decir, libres de toda contaminación. Vamos a leer ahora otro versículo siempre aquí en los Salmos, pero es en el Salmo 119, ya un poco más adelante, el Salmo y el capítulo más largo de la Santa Escritura. Salmo 119 en el versículo 140 dice así: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sumamente pura. Al decir sumamente está diciendo en grado máximo, en grado elevado, en el clímax de la pureza, en el extremo. Sumamente pura es tu palabra. Las palabras del Señor son puras. Y por último, Proverbios capítulo 30, versículo 5. Así como David escribió en los Salmos acerca de la pureza de la palabra de Dios, ahora Salomón también, Dios lo movió a escribir esto. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él confían. En fin, vemos entonces que la palabra de Dios se caracteriza por la pureza. Las palabras de Dios no pueden estar distorsionadas, no deben ser retorcidas, no deben ser puestas en otro contexto, no deben ser usadas para crear pensamientos negativos o ideas falsas o doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura. Pero así como hemos visto que el hombre contaminó el agua que Dios creó pura y sin contaminación, y ahora ya no se puede beber simplemente, hay que purificarla. También el hombre malvado, el hombre pecador, ha hecho lo mismo con la pura palabra de Dios. La ha corrompido, la ha contaminado. Y aquí veremos en la Escritura cómo es que ellos lo han hecho. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios 2, 17, donde nos habla acerca de hombres malvados, malintencionados, usados por el diablo para hacer algo terrible, corromper la pureza de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 2, 17, porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay quienes dicen son mercaderes falsos, y dice que son muchos mercaderes falsos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Corrompen la palabra de Dios. Así como el hombre contaminó los ríos, los mares, los lagos y los manantiales, también han hecho este gran atentado, corromper la pureza de la palabra de Dios. Y como dice, mercadeando con la Escritura, con las palabras que Dios nos dio puras para nuestra salud espiritual, para darnos vida. Han corrompido la Escritura para llenar sus bolsillos de dinero. El hombre ha corrompido la Escritura, pero también ha retorcido la Escritura. Vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 3, 16, qué dice al respecto. Aquí el apóstol Pedro escribe acerca de las epístolas del apóstol Pablo, y oiga lo que dice: como también en todas sus epístolas, hablando en ellas, en las epístolas, de estas cosas, o sea, lo referente al fin de los tiempos, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. El hombre no ha tenido escrúpulos, ha hecho 2 cosas malas. Primero, corromper las palabras de Dios, y segundo, retorcer las escrituras de las palabras de Dios. Hay entonces necesidad de hacer una purificación. Ese es nuestro tema, la pureza textual de la Santa Escritura. Si el hombre no hubiera metido la nariz y metido las manos sucias para corromper la Escritura, no se hablaría de una pureza textual, porque estaría totalmente intacto. Y de hecho la palabra de Dios, la Escritura, el verdadero libro de Dios, está en el monte del testimonio, en los cielos. Y ahí el hombre no ha podido alcanzar ni podrá. Hubo quien intentó subir al monte del testimonio y corromper la Escritura,
pero antes de que cometiera ese atentado fue sacado de ahí junto a todas las huestes que le apoyaban. Satanás, él ha tenido la mala intención de corromper la palabra de Dios. Lo podemos leer en Génesis capítulo 3, como el diablo, la serpiente antigua, retorció las palabras que Dios le había dado a Adán y Eva. Y al haber hecho ese retorcimiento de la palabra, trastornó la mente de Adán y Eva y ellos pecaron. Si ellos no hubieran escuchado o no le hubieran puesto atención y mucho menos hubieran creído a ese retorcimiento de la Escritura, miren, las condiciones hoy serían distintas. En Romanos 5:12 que dice que en el mundo entró el pecado por un hombre. Si Adán no hubiera dejado entrar el pecado, sería otra historia, pero por supuesto ya había un plan de parte de Dios para esto, para manifestar su gracia, su misericordia, cuando Él ofreció a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Pero entendamos esto, el diablo acostumbra retorcer la Escritura, y aquí vemos cómo hombres pecadores se han prestado a esto, a retorcer las Escrituras, a corromper las Escrituras. Ahora bien, alguien tiene que hacer algo. Dios no puede dejar que el diablo haga y deshaga lo que quiera con su santa palabra. Y así como el diablo usa agentes humanos, es decir, hombres perversos, mercaderes falsos, hombres corruptos de entendimiento para retorcer la Escritura, también Dios usa hombres santificados. Como dice que Él movió a hombres santos para escribir la Escritura. Cuando reveló su palabra y cuando Él dictó las palabras que ahora tenemos aquí con nosotros en la Santa Escritura. Eso se llama la inspiración. Sus palabras fueron inspiradas. Los hombres fueron movidos a escribir. Los hombres santos fueron movidos a escribir. Entonces hoy Dios también echa mano de hombres santos, ya no para escribir una nueva Biblia, sino para purificar y preservar las palabras que Él ya dio anteriormente en forma pura. Preservar significa proteger anticipadamente algo. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí que hacer en nuestra sagrada misión, aquellos que ya somos salvos, que hemos sido regenerados por obra del Espíritu Santo, que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor, que hemos sido libertados de las cadenas de Satanás para estar bajo el poder de Dios. Tenemos una muy sagrada misión, que es preservar la Escritura intacta, libre de impurezas, y de aquellas impurezas que ya le corrompió el hombre, pues quitarlas, que es lo que hace una planta procesadora de agua. Quiero leer en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Acompáñenme a leer este versículo, Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Aquí nos habla en este capítulo de cuando el pueblo de Israel, Dios le advierte si alguna vez ellos querían elegir un rey o nombrarse un rey. Entre todas las cosas les dijo que no podían elegir un rey extranjero, tenía que ser alguien de su misma nación, de las tribus. Y efectivamente así lo hicieron, pero dice que entre las demás cosas importantes que Dios instruyó al pueblo de Israel que debían hacer con el rey era esto que dice aquí. Versículo 18, y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas. Entonces, el rey tenía que hacer una copia fiel, sin tachones, sin enmendaduras, sin tergiversaciones. Tenía que hacer esa copia, dice, la cual estaban custodiando los sacerdotes levitas. En el pueblo de Israel había una tribu sacerdotal llamada la tribu de Leví, de donde salió Moisés y Aarón. Y Aarón especialmente era el sacerdote, pero entre los que le ayudaban eran los otros ministros, los levitas. Tenían una comisión, custodiar el libro de la ley de Dios. Custodiarlo, ¿por qué? Porque sabía Dios las malas intenciones de otras personas que podían cambiar esas palabras e introducir prácticamente falsas doctrinas. Y lamentablemente eso pasó mucho tiempo después, como dice Pedro, que entre el pueblo de Israel hubo falsos profetas. Así como ahora dice, habrá entre nosotros falsos maestros que enseñarán herejías de perdición, y que muchos, porque eso es cierto, mucha gente sigue el error. Mucha gente la que cree la mentira en vez de creer la verdad.
Pero aquí vemos entonces que el original de la ley, la escritura, los manuscritos originales de la palabra de Dios, eran custodiadas por los levitas y de ahí se hacían copias. Aquí le ordena al rey que tenía que hacer una copia. ¿Para qué? Para que él leyera todos los días, dice, y aprendiera a tener temor de Dios, a no hacer las cosas a su antojo, sino de acuerdo a la escritura. Bueno, en el pueblo de Israel entonces les fue dada una comisión. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió para ser testigo entre las naciones. Los verdaderos testigos de Dios es el pueblo de Israel. No es esa secta que anda tocando puertas con sombreros y con maletines. No, los verdaderos testigos del Señor, de Dios, son el pueblo de Israel. Pero una de las cosas entonces que le confiaron al pueblo de Israel es la palabra escrita de Dios. Dice así Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente, porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. Los oráculos de Dios. ¿Qué significa oráculo? Oráculo es un dictado. Oiga bien, aquí dice que los dictados de Dios, las palabras de Dios que Él dictó a los profetas, porque fueron dictadas. Esas palabras le fueron confiadas al pueblo de Israel. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí acerca de esto del dictado. Por ahí se escucha en seminarios, en lugares de enseñanza, de que las palabras de Dios no son realmente de Dios, sino del escritor. Y dicen, mire, el estilo de como escribió David es diferente al estilo de Moisés. Y el estilo de Mateo es diferente al estilo de Pablo. Y así, la idea que transmiten es esta, que Dios no reveló ni inspiró sus palabras, sino que nada más les iluminó la mente y ellos pusieron sus propias palabras. Pero le voy a decir algo. En la Escritura encontramos que cuando los profetas y los que escribieron la palabra la redactaron, nunca ellos dijeron, y vino a mi mente el pensamiento del Señor. Usted sabe lo que decían los profetas. Así ha dicho el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor. Vino a mí la palabra del Señor, es decir, Dios inspiró palabras. No solamente dio pensamientos e ideas y que el hombre pusiera su propio estilo. Después, más adelante, vamos a derribar ese mito. Pero ¿por qué tenemos necesidad nosotros de ver esto de la pureza textual? Porque entonces, si la palabra es de Dios, si las palabras son de Dios, hay que mantenerlas intactas. Como dice el Señor Jesucristo en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Y podríamos decir en esto entonces que la Escritura no debe ser manipulada, no debe ser retorcida, no debe ser corrompida. Pero en clara rebelión a lo que el Señor ha enseñado, el hombre ha metido las manos impías en el santo libro de Dios y lo ha cambiado a su antojo, porque desde el comienzo se les enseña que Dios no dio palabras, sino que dio conceptos e ideas, lo que le llaman la doctrina de la inspiración conceptual. Y eso es totalmente falso. En la Escritura, repito, no vamos a ver un versículo que diga, y vino a mi mente el pensamiento del Señor. Ellos decían, y vino a mí la palabra del Señor. En el Salmo 68:11 dice, el Señor dio la palabra. Grande el ejército que la publicaba. Pero ¿quién dio la palabra? El Señor. En 2 Timoteo 3:16 también dice que Dios respiró sus palabras. Respiró, inspiró palabras. Él no introdujo a la mente conceptos y el hombre descifró esos conceptos y los escribió. No. Fue un dictado, aquí lo dice. Los oráculos de Dios, los dictados de Dios le fueron a ellos confiados. Ahora bien, el pueblo de Israel entonces, y especialmente la tribu sacerdotal de los levitas, tenían el trabajo de preservar, de cuidar, de custodiar, de guardar las palabras de Dios, de mantener intacta la palabra. Ahora nosotros los gentiles, los que somos salvos, los que hemos sido regenerados, los que tenemos el Espíritu Santo,
que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y todo, por supuesto, por la gracia de Dios, no por nuestras obras, no por nuestra perseverancia, no por nuestra piedad personal. Isaías dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, es por la gracia, es por la misericordia, es por el amor de Dios que somos lo que somos. Nosotros también tenemos un trabajo porque somos el sacerdocio santo. Así como los levitas en el Antiguo Testamento eran la tribu sacerdotal, ahora todos los creyentes, los verdaderos, tenemos un privilegio. Y lo vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cuál es ese privilegio? Que somos el sacerdocio real. Y repito, es todo por la gracia. No es porque yo tenga mucha teología, o tenga muchos estudios, o porque soy muy listo. No. Es por la gracia. Enfatizamos esto para que nadie se llene de jactancia y de orgullo. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois el linaje escogido, nación, el real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Vosotros, dice, sois el real sacerdocio. ¿A quiénes estaba hablando Pedro en esta ocasión? ¿Para quién es esta escritura? No es para los sacerdotes católicos romanos, no es para los sacerdotes de ninguna religión, es para todos los verdaderos creyentes. Es el sacerdocio de todos los creyentes. En el catolicismo romano dice que solo un grupito de privilegiados fueron favorecidos con tener ese ministerio sacerdotal. La Escritura no dice eso. La Santa Escritura dice que todo el pueblo de Dios, y también lo enfatiza el libro de Revelación, Apocalipsis, donde dice que nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes por la sangre de Cristo. Entonces no es un grupito. Ahí cuando dice, mas vosotros sois el linaje escogido, el real sacerdocio, somos todos los creyentes. Tenemos un privilegio y a la vez una gran responsabilidad, que es custodiar la palabra de Dios. Ahora bien, muchos dirían, bueno, pero si al pueblo de Israel, como dice Romanos, a ellos le fueron confiados, en ellos Dios depositó la confianza para guardar el texto sagrado puro, ¿qué de nosotros? ¿Qué de la iglesia? Miremos lo que está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14, donde el Señor nos dice que aunque éramos gentiles y estábamos lejos, éramos extraños, éramos extranjeros totalmente, no teníamos nada que ver con el pueblo escogido. Sin embargo, ahora sí dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Es decir, la iglesia de Cristo, que está formada por gente salva, porque de hecho una iglesia, para ser verdadera iglesia, tiene que estar formada por gente que ya es salva, no que está buscando o perseverando a ver si algún día obtiene salvación. No, la gente ya salva dice, tenemos ahora cercanía, ya ha sido derribada la separación y por lo tanto ya somos el real sacerdocio. Y como real sacerdocio, entonces nuestro trabajo es custodiar y mantener la palabra intacta, preservar la palabra intacta. Pero ha pasado algo muy triste. Hombres han venido a corromper la palabra de Dios y vamos para ello a leer lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículo 25, versículo 38 y versículo 39. Mateo 13, 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí está hablando el Señor de esa parábola del trigo y la cizaña que dice que un hombre plantó, dice, buena simiente en su campo, pero mientras sus siervos dormían. Ese es el problema. Hoy no habría corrupción textual si los que estaban encargados de custodiar la palabra no se hubieran dormido. Y lamentablemente los líderes de seminarios bíblicos, los líderes de iglesias, se durmieron. Y hoy existen entonces muchas versiones corruptas de la Escritura. Así como estos hombres dormían, y entonces ahí fue donde el enemigo aprovechó para entrar a sembrar cizaña. ¿Qué dice el versículo 38? El campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, esa cizaña, dice, son los hijos del malo, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que tienen apariencia de piedad, pero la realidad espiritual de ellos es otra. Mire cómo los describe Judas en su epístola, la epístola general de Judas, versículo 4. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lamentablemente, los que estaban encargados de custodiar la palabra, el campo del Señor, se durmieron. Entró el enemigo y dice aquí, hombres que entraron encubiertamente a hacer un trabajo malo, un trabajo insidioso, que es convertir la gracia de nuestro Dios en lascivia, es decir, en libertinaje. Como dicen muchos, es que tenemos libertad, y se dan a la bebida de licores, a fumar cigarrillos, a andar en discotecas, a vestir como se les antoja, indecorosamente, a hablar como el mundo, a andar como el mundo, a vivir las mismas suciedades e impurezas del mundo. Pero ¿cómo es que ellos hicieron eso? Porque entraron encubiertamente, escondidos, disfrazados. Se metieron a los seminarios bíblicos y el primer punto que atacaron fue el tema de la pureza textual de la Biblia. Y dijeron, no, todas las Biblias son iguales. Hasta el día de hoy permanece ese lema, que todas las Biblias son iguales. Pero eso es un mito. Quizás son iguales en el sentido de que en la pasta dice Santa Biblia y tiene muchas hojas y muchos libros, pero el contenido hay que examinar para ver si eso es verdad o no es verdad. Nos hemos dado la tarea de ver, el trabajo de mirar, y hemos hallado muchas versiones corruptas, porque vienen de fuentes textuales corruptas. Esos hombres, esa cizaña, esos que entraron encubiertamente, propulsan una llamada ciencia crítica textual. ¿Qué es la ciencia crítica textual? La crítica textual dice que es la operación que hace un hombre erudito que cambia un texto antiguo de acuerdo a su mejor creencia. Pero la pregunta es, ¿será que el escrito, el libro santo de Dios necesita que el hombre lo revise, lo critique y a su antojo lo cambie? Definitivamente no. Si Dios nos dio su palabra pura, pues así debe permanecer. Pero estos hombres dijeron, no, aquí hay necesidad de revisar y ver que hay muchos errores. Que Mateo le copió a Lucas y Lucas le copió a Marcos y que hubo una recensión en un tiempo, etcétera. Mire, hay muchas teorías falsas. Por ejemplo, la teoría de que la Septuaginta es el libro que usó Jesús y los apóstoles. Si la Septuaginta realmente no existió, sino hasta 150 años después de que finalizó la redacción del Apocalipsis o Revelación. Imagínense, 150 años después empezó a circular la Septuaginta, antes no. En el tiempo de Jesús no había una Septuaginta. Esto es otro tema muy extenso, pero esto es una de las cosas que han utilizado como argumento para criticar la palabra de Dios, y usando la Septuaginta han cambiado y borrado pasajes. Voy a darle algunos nombres de esos impíos que entraron a corromper encubiertamente. El señor Westcott, Hort, Nestlé, Alan, Tischendorf, Lachmann. Ellos fueron esa cizaña que desde mucho tiempo antes entraron a corromper la Escritura. ¿Qué hicieron ellos? Desecharon las fuentes textuales honradas por Dios. ¿Qué estoy diciendo aquí? Las fuentes textuales honradas por Dios son los libros donde Dios preservó sus palabras como Él las dio originalmente. Oiga bien, no estoy hablando de manuscritos originales, estoy hablando de copias fieles que vinieron desde los originales. Porque usted sabe que los originales fueron escritos en pieles de cabras, en pieles de ovejas, en papiros, y ese material se desgastó al paso del tiempo. Muchos han dicho, es que la palabra de Dios se perdió. Pero al decir esto están negando el poder de Dios y la promesa de Dios de que Él preservaría sus palabras. Y Dios es fiel. Dios ha sido fiel y ha sido poderoso y ha sido capaz de preservar sus palabras. Las palabras de Dios no se perdieron. Ellos perdieron la palabra de Dios y se dedicaron a criticarla, ¿verdad? Y a decir que había otros manuscritos mejores. Pero las fuentes textuales honradas por Dios, ¿cuáles son? Para el Antiguo Testamento, el hebreo masorético de Jacob ben Hayim
Y para el Nuevo Testamento, el Textus Receptus, escrito en griego koiné. Pero ¿qué hicieron estos hombres que acabo de mencionar? ¿Qué hicieron estos impíos? Esa cizaña. Dice que en lugar de hacer traducciones de las fuentes textuales honradas por Dios, pusieron la fe en fuentes textuales corruptas. ¿Y cuáles son esas fuentes textuales corruptas? Oiga, todo esto es necesario estudiarlo más ampliamente. Yo solo estoy hablando aquí a grandes rasgos. Pero las fuentes textuales corruptas son el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, la Vulgata y la Septuaginta. Y otra serie de manuscritos que se contradicen entre ellos mismos y que contradicen al texto recibido y al hebreo de Jacob ben Jaim, el masorético, en el Antiguo Testamento. Hoy los críticos textuales tienen una posición y dicen que ciertos pasajes no están en los manuscritos más confiables. ¿Y cuáles son para ellos los manuscritos más confiables? Son las fuentes textuales corruptas que Dios desechó. El Códice Vaticano, que le faltan muchas partes de la Escritura. Lo mismo con el Códice Sinaítico, con el Códice Alejandrino. ¿Verdad? Mire, esto es material de estudio más profundo y usted puede acceder al sitio de Alas Llevando la Preciosa Simiente. Ahí ellos en el valera1602.org ofrecen un libro que yo escribí hace años acerca de esto. El título de ese libro es "Solo una Biblia pura producirá un cristianismo puro". Hoy tenemos muchos que dicen que son cristianos, pero sus doctrinas son extrañas, ajenas, escandalosas, contradicen la palabra verdadera de Dios, pero ¿de dónde han salido? De fuentes corruptas, de Biblias corruptas que han sido traducidas de esas fuentes corruptas. Bueno, de las fuentes textuales puras salen traducciones puras, que usando el método de traducción formal, ellos han traducido directamente las palabras. Ahora, las fuentes textuales corruptas, de ahí salen traducciones corruptas que usan la llamada equivalencia dinámica, que no traduce directamente las palabras, sino que interpreta el mensaje de lo que está escrito, o hace una paráfrasis de ideas, pero esas no son traducciones directas. Método de equivalencia dinámica. Quizá usted tendrá preguntas acerca de esto y es bueno que las haga porque así se disipará esa duda, porque muchos, repito, todavía sostienen ese mito de que todas las Biblias son iguales. Y realmente no. Las Biblias corruptas vienen de esas fuentes textuales corruptas que ya mencioné y las Biblias puras vienen de las fuentes puras. Biblias puras traducidas de fuentes textuales puras, podemos hablar de la versión autorizada King James de 1611 en inglés. Y en el caso del español tenemos la antigua Valera 1602 purificada, que es la obra de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Y por supuesto otras traducciones que están basadas en el texto recibido, pero basadas totalmente, porque hay otras versiones que sí están basadas parcialmente en el texto recibido, pero después están corrompidas. ¿Y qué dice en Gálatas 5:9? Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay Biblias que en su mayor parte quizás están bien traducidas, pero le añaden Septuaginta, le añaden Códice Vaticano, Códice Sinaítico, le añaden fuentes textuales corruptas, entonces ya corrompieron en ciertos pasajes y versículos. En algunos versículos han añadido palabras que no están en las copias fieles de las fuentes textuales confiables, o le han recortado pasajes enteros. Es el caso, por ejemplo, de Marcos capítulo 16, versículos 9 hasta el 20. Imagínense, 10 versículos que ellos han borrado y dicen, es que ese pasaje no está en los manuscritos más confiables. Así hablan los críticos textuales, los eruditos, pero que son impíos porque recortan la palabra de Dios. Primera de Juan 5:7. ¿Qué dice Primera de Juan 5:7? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y dicen, no, ahí ese no estaba, ese lo añadieron. Ahora, ¿cómo saben ellos eso? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Y quiere que le diga de dónde han sacado las ideas de los que atacan los versículos sagrados? Pues del infierno.
Porque, por ejemplo, este versículo de 1 de Juan 5:7 testifica de la deidad del Señor Jesucristo, que es Dios juntamente con el Padre, y también del Espíritu Santo, que es Dios juntamente con el Padre y con el Hijo. Pero mire, vienen los testigos contra Jehová con su sombrerito y con su maletín y sus revistas, y dicen, no, Jesús no es Dios, Él es el primer ser creado, es la primera criatura, y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Ahora, ¿de dónde sacan ellos esas ideas? No puede ser de la pureza textual, sino de la corrupción textual que cercenó ese versículo, porque a ellos se les antoja que no. Y mire, una pista le voy a dar. Las Biblias modernistas, las de traducciones de lenguaje actual, tienen exactamente la misma configuración de la Biblia falsa de los testigos contra Jehová, porque ese versículo no lo tienen. Y qué coincidencia que tienen otros versículos que les faltan donde se testifica de la deidad de Jesús. Porque sabemos que Jesús es Dios, Dios manifestado en la carne. Él no es otro Dios porque solo hay un Dios, pero es Dios manifestado en la carne. Él no es una criatura, no es una creación, Él es el creador. Y el Espíritu Santo no es una fuerza como que fuera fuerza eléctrica, el Espíritu Santo es Dios. Y dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Entonces, ¿cómo es que existen Biblias que muchos cristianos evangélicos usan, pero que están corruptas? Se han dormido, han dejado que el enemigo les siembre cizaña. Y quiero mencionar algunas Biblias corruptas en español, y yo sé que quizá esto va a causar impacto o molestia o contradicción, pero es la verdad. Las Biblias corruptas que tenemos en español está, por ejemplo, la Reina Valera 1960 de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ay, las Sociedades Bíblicas Unidas, ese es otro tema, pero ¿qué son las Sociedades Bíblicas Unidas? No es un grupo de creyentes verdaderos. No es gente salva que testifica que han sido librados del infierno y de la muerte y transformados en nuevas criaturas. No, ellos son un grupo de teólogos y de traductores y eruditos, expertos, pero no salvos. Y más bien es un grupo ecuménico, ahí hay teólogos católicos romanos, protestantes y hasta de sectas. ¿Y cómo es que ellos están supuestamente custodiando el texto sagrado de la Escritura de Dios, cuando ese trabajo no le corresponde a ellos, porque no son salvos, le corresponde a los verdaderos creyentes? Bueno, la Reina Valera 1960 es un trabajo, una producción de las Sociedades Bíblicas Unidas y tiene mucha corrupción textual. Igual está la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual, etc. Ya hemos hablado de la versión del Nuevo Mundo. Y todas, mire, proceden de la misma raíz corrupta, fuentes textuales corruptas. Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Vulgata, Septuaginta. Mientras que las Biblias puras usted va a hallar diferencias textuales y las traducciones están diferentes porque vienen de lo que es puro, del texto masorético hebreo de Ben Jaín para el Antiguo Testamento y el texto recibido griego koiné para el Nuevo Testamento. Vamos a ver nada más un ejemplo de las palabras que existen en Biblias puras y que no están así bien traducidas en muchos pasajes en las Biblias corruptas. Es la palabra infierno. Hablar del infierno, eso escandaliza a las sectas. Los testigos contra Jehová dicen que el infierno es la tumba, ¿verdad? Y las sectas de donde salieron los testigos de Jehová, que son los adventistas, dicen, no, al morir no hay problema, la gente se duerme. El infierno es nada más una idea del tormento de haber pecado contra Dios, pero no existe. Mire, y hasta un famoso predicador que hoy, hasta el día de hoy, lo veneran. Y eso no debe hacerse, por supuesto, con ningún predicador. El único que merece la honra es Cristo nuestro Señor. Pero ese predicador decía cuando estaba vivo, murió hace unos pocos años, él decía que el infierno no es un lugar real, sino nada más una idea, un estado mental de separación de Dios. Pero él dice, no creía que el infierno era un lugar literal donde arden llamas, donde hay un lago de fuego. No sé si usted entendió de quién estoy hablando, pero lo voy a decir porque yo lo tengo documentado bien, que él fue el que dijo esas palabras. Billy Graham, uno que han puesto en pedestales. Ningún predicador debe ser puesto en pedestales.
sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque tienen la mala costumbre los evangélicos, lamentablemente, la mala costumbre de entronizar y glorificar a sus predicadores, y somos todos lo mismo, imperfectos y pecadores. Y como Cristo dijo en Lucas 17:10, cuando hayáis hecho lo que debíais hacer, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de haber hecho, eso hicimos. Ahora a estos hombres no les gusta que les digan que son inútiles, pero lo son. Yo soy un inútil, usted también. Hay que ser sinceros, hay que ser realistas y dejar de recibir la honra. Cristo habló en contra de los que recibían gloria los unos de los otros y no querían darle la gloria al Dios vivo. Pero digo esto porque la palabra infierno que este hombre negaba, ¿cómo la ponen en esas Biblias modernas y corruptas? No dicen infierno porque eso asusta, eso ofende. Ellos dicen Seol, Hades, Gehenna. Porque así entonces ya están como diciendo, esos son lugares mitológicos. Pero esa es una pista para que usted vea la diferencia entre una Biblia pura y una Biblia corrupta. Que solo mirando la palabra infierno ya la descartan, las Biblias corruptas. Hermanos, este tema de la pureza textual es muy extenso y yo quisiera tener más tiempo para compartirlo. Pero yo le invito a que usted me escriba, aquí tengo atrás de mí el correo electrónico donde usted puede escribir. Dice feverdadera@hotmail.com. También tengo el otro correo electrónico feverdadera@yahoo.com. Y también usted puede encontrar en valera1602.org este libro, Solo una Biblia pura producirá un cristianismo puro. Ahí lo ofrecen a un precio módico, al alcance del bolsillo, para estudiar más detenidamente y más detalladamente el tema de la pureza textual, que es lo que necesitamos el día de hoy. Por ahora mi deseo es que Dios le bendiga. Agradezco también al hermano Allen Johnson por darme esta oportunidad de participar en estas conferencias. Y sigamos adelante porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga.